¿Sabías que detrás de las carcajadas del comediante más querido, había un hombre solo, con un vaso en la mano y el alma hecha pedazos? Y que uno de los galanes más famosos del cine de oro terminó gritando en la calle, sin que nadie lo reconociera, con la mirada perdida en un pasado que se desvanecía entre los vapores del licor? El alcohol no solo manchó los guiones, dejando huellas invisibles en cada toma. También destruyó memorias, carreras que prometían ser eternas, y vidas enteras, consumiéndolas lentamente hasta convertirlas en sombras de lo que fueron. Hoy te contamos, con el respeto que merecen sus legados y el dolor que vivieron, como 9 ídolos del cine de oro mexicano fueron devorados por el alcohol, y como sus últimos días se convirtieron en verdaderas pesadillas, lejos del brillo y el glamour que los definieron. La época de oro del cine mexicano fue, sin duda, una de las etapas más brillantes y prolíficas del entretenimiento latinoamericano. Las producciones eran fastuosas, con vestuarios deslumbrantes y escenarios que recreaban mundos de fantasía o realidades crudas. Las estrellas brillaban con luz propia, sus nombres eran sinónimo de éxito y sus rostros adornaban cada portada de revista. El público llenaba las salas, ávido de historias que los transportaran a otros mundos, que les hicieran reír, llorar o soñar. Pero con el brillo deslumbrante de la fama, vino la presión implacable. Con la fama, la soledad más profunda se instaló en el corazón de muchos. Y con los aplausos ensordecedores, el silencio cómplice sobre el sufrimiento que se vivía tras bambalinas. Muchos actores, atrapados en un torbellino de exigencias y expectativas, buscaron en el alcohol una salida, una vía de escape momentánea de la realidad. Otros, una anestesia para el cansancio físico y emocional, para el dolor de las ausencias o las decepciones. Y algunos, una forma lenta y silenciosa de destruirse sin que nadie lo notara, o al menos, sin que nadie se atreviera a intervenir. Algunos murieron entre delirios, con la mente nublada por años de excesos. Otros, aislados, abandonados por la misma industria que los encumbró. Y los más tristes, olvidados por el mismo público que los amó con devoción, sus nombres desvaneciéndose como un eco lejano. Hoy sus historias salen a la luz, no para juzgar, sino para comprender el lado oscuro de una era dorada. Prepárate para conocer los 9 actores devorados por el alcohol. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. Pedro Armendáriz, el dolor que se ahogaba en alcohol. Pedro Armendáriz fue, durante años, el rostro del México gallardo, el arquetipo del macho mexicano. Actor de carácter, fuerte, imponente, con una presencia que llenaba la pantalla y una mirada que transmitía una autoridad inquebrantable. Protagonizó cintas históricas que hoy son pilares del cine nacional, como María Candelaria, Enamorada y Flor Silvestre, y fue uno de los pocos mexicanos que logró trabajar en Hollywood, llevando el orgullo nacional a la pantalla grande y compartiendo créditos con estrellas de la talla de John Wayne. Pero detrás de los aplausos y los reflectores, detrás de esa imagen de fortaleza inexpugnable, había un hombre torturado por un dolor físico constante, producto de viejas heridas y una salud que se deterioraba silenciosamente. Y otro dolor, más profundo, un tormento emocional que lo carcomía por dentro. El punto de inflexión, el conflicto ascendente que sellaría su destino, llegó durante el rodaje de The Conqueror 1956 en Utah. Esta película estadounidense, protagonizada por John Wayne, se filmó en un desierto que había sido utilizado para pruebas nucleares. Pedro, al igual que muchos miembros del equipo, incluyendo al propio Wayne, fue expuesto a niveles altísimos de radiación sin saberlo. Ese rodaje maldito dejó un saldo trágico. Varios actores y técnicos murieron posteriormente de cáncer, y Pedro fue uno de ellos. Pero su sufrimiento no comenzó ahí. Antes del diagnóstico de cáncer, Pedro ya arrastraba una relación complicada con el alcohol. Las extenuantes jornadas en el set eran seguidas por noches enteras de copas, muchas veces solo, en la intimidad de su habitación, muchas veces con lágrimas que nadie veía, ahogando una angustia que no podía verbalizar. Según testimonios cercanos, Pedro encontraba en el alcohol una forma de calmar sus dolores crónicos, de adormecer el cuerpo que le fallaba, pero también de acallar los gritos internos que no podía compartir con nadie, los miedos que lo asaltaban en la oscuridad, la presión de ser un ídolo. Cuando recibió la noticia devastadora de que padecía un cáncer terminal, la adicción se intensificó,
convirtiéndose en una acción descendente hacia el abismo. No lo hacía para olvidar la enfermedad, sino para resistir el dolor insoportable, o para rendirse lentamente a un destino que ya no podía cambiar, buscando en el licor una forma de control sobre su propio final. En sus últimos días, ya en Estados Unidos, la prensa mexicana apenas hablaba de su estado, manteniendo un velo de silencio sobre la tragedia. Sus amigos más cercanos declararon que Pedro ya no era el mismo, bajó de peso drásticamente, su figura imponente se consumió, hablaba poco, y sus ojos, siempre tan vivos, tan llenos de fuego, tan expresivos, habían perdido el brillo que lo convirtió en leyenda, reemplazado por una mirada ausente. Pero lo más triste es que muchos creen que su dolor, su alcoholismo y su final fueron silenciados por la industria, por un pacto no escrito de proteger la imagen inmaculada de sus estrellas. Porque no sabían cómo hablar de un ídolo, destruido, de un héroe que se desmoronaba en la intimidad, lejos de los reflectores. Pedro no murió solo. Murió cargando el peso de una generación, el de una imagen que no podía romperse, el de un sacrificio invisible. Y aunque muchos prefieren recordarlo como el héroe de sombrero ancho y mirada firme, el charro invencible, la verdad es que el alcohol fue su compañero más fiel en sus últimos años, un cómplice silencioso de su tragedia, un escape que lo llevó a un final prematuro. Luis Aguilar, el gallo Giro que se apagó entre tragos. Luis Aguilar, conocido por todos como el gallo Giro, fue uno de los charros más queridos y emblemáticos del cine de oro mexicano. Con su voz potente y melodiosa, su sonrisa pícara que desarmaba a cualquiera y su actitud desafiante pero carismática, conquistó al público en cintas inolvidables como ATM, A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, donde compartió pantalla con el mismísimo Pedro Infante, formando una dupla legendaria. Era el tipo de actor que no necesitaba interpretar un personaje, era así en la vida real, alegre, coqueto, entrón, siempre dispuesto a la aventura y a la fiesta, y sí, un reconocido y confeso amante del tequila, que fluía con naturalidad en su entorno. Pero lo que comenzó como parte de su personaje, una extensión de su carisma en pantalla, poco a poco se convirtió en parte inseparable del hombre. Luis Aguilar no era simplemente un bebedor social, era un actor que llevaba la fiesta a cuestas, una celebración constante que no distinguía entre el set de filmación y la vida privada, incluso cuando no había fiesta alguna, solo la soledad. El conflicto ascendente se hizo evidente cuando el alcohol comenzó a cobrarle factura. Luis Aguilar empezó a faltar a llamados importantes, a llegar tarde a los rodajes, oliendo a alcohol o en un evidente estado de embriaguez que era imposible disimular. Y lo peor, había escenas que tenían que repetirse una y otra vez, frustrando al equipo y a sus compañeros, porque no podía recordar las líneas, su mente nublada por el licor. Uno de los directores que trabajó con él en varias ocasiones, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por respeto, declaró, años después, con una mezcla de nostalgia y pesar, Luis era un gran tipo, un talento natural, pero el alcohol lo convertía en otro. Un día podía ser tu mejor amigo, el alma de la fiesta, y al otro, ni te reconocía, su mirada se perdía en el vacío. Se cuenta que en una ocasión, durante una escena de canto crucial, Luis desafinó varias veces y al final, rompió a llorar sin control, sin que el guión lo indicara, revelando la profunda tristeza que el alcohol intentaba anestesiar. Las productoras, que antes se lo disputaban, comenzaron a temer contratarlo. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora venía acompañado de rumores de inestabilidad y problemas. Pasó de ser el galán protagónico que llenaba las salas de cine a aceptar papeles secundarios, cada vez más pequeños, y de ahí, al olvido paulatino, su estrella apagándose lentamente. Lo más triste es que su problema nunca fue tratado de forma seria. La industria lo toleraba, lo justificaba como parte de su genio bohemio, hasta que dejó de ser rentable, hasta que su talento ya no compensaba los problemas que generaba. Fue un abandono silencioso, una acción descendente que lo dejó a su suerte. Murió en 1997, a los 79 años, lejos del glamour que alguna vez lo rodeó, su final marcado por la discreción y la melancolía. En sus últimos años, vivía entre recuerdos de glorias pasadas, con la voz ya apagada por los excesos y la mirada nostálgica, anhelando un tiempo que ya no existía. Pero los que lo conocieron bien, los que vieron su declive de cerca, dicen que el verdadero Luis Aguilar se había ido mucho antes, cuando el tequila reemplazó al libreto, cuando la fiesta se convirtió en una rutina solitaria y desesperada, y cuando el brillo de El Gallo Giro se apagó para siempre.
Joaquín Pardavé, el genio incomprendido que bebía para huir de sí mismo. Joaquín Pardavé fue una mente privilegiada, un verdadero hombre orquesta del cine mexicano, cuya versatilidad lo hacía único. Actor, director, guionista, compositor, su legado es incalculable, con joyas de la comedia como El Baisano Jalil, México de mis recuerdos y El Ropavejero. Su talento era tan vasto como su capacidad de trabajo, un genio que parecía no tener límites. Pero detrás del rostro caricaturesco y las escenas de comedia inolvidables, detrás de esa fachada de alegría y picardía, había un hombre profundamente melancólico, un alma atormentada. Un artista que nunca terminó de encajar, ni en la industria, que muchas veces no lo comprendía en su complejidad, ni en su propia piel, que le resultaba una cárcel de angustia. Pardavé, según cuentan sus cercanos y algunos biógrafos, tenía episodios de profunda tristeza, momentos en los que se encerraba por días, aislado del mundo, escribiendo compulsivamente guiones y canciones que nunca verían la luz, o bebiendo solo, buscando en el fondo de la botella una respuesta a su angustia existencial, un alivio a su pesar. Era un perfeccionista brutal, implacable consigo mismo. Se exigía a sí mismo más que nadie, y la presión interna lo consumía, lo agotaba. Y cuando sentía que no cumplía sus propias expectativas, que su trabajo no era lo suficientemente bueno, caía en pozos de culpa y desesperación que solo el alcohol parecía calmar, aunque fuera momentáneamente, ofreciéndole una falsa paz. En una época donde los temas de salud mental eran un tabú absoluto, donde la depresión era vista como una debilidad, Joaquín padecía en silencio. Sus cambios de humor eran tan abruptos que muchos pensaban que se le subía la fama, que era un divo caprichoso, cuando en realidad estaba librando una batalla interna feroz contra sus propios demonios, una lucha solitaria contra la melancolía. Los rodajes comenzaron a ser más tensos, un conflicto ascendente que afectaba a todo el equipo. Su carácter se volvió irritable, distante, y su genio creativo se veía opacado por su estado. Y aunque seguía siendo respetado por su talento innegable, pocos querían enfrentarse al Joaquín bebedor, el que olvidaba textos, discutía con el equipo o abandonaba el set sin aviso, dejando a todos en la incertidumbre y el caos. Murió en 1955, oficialmente por un derrame cerebral. Pero hay quienes afirman que el deterioro físico de sus últimos meses fue el resultado de una larga dependencia alcohólica combinada con un estrés crónico que lo agotó, que lo llevó al límite de sus fuerzas. Nunca dejó cartas. Nunca se despidió. Su final fue tan abrupto como su vida, dejando un sinfín de preguntas sin respuesta. Y tal vez por eso, su nombre aún resuena entre los pasillos viejos de los estudios, como un eco nostálgico de lo que fue, y de lo que el alcohol le arrebató demasiado pronto, dejando un vacío irreemplazable en el corazón de la comedia mexicana. Fernando Soto Mantequilla, el bufón que se dormía entre tomas. Fernando Soto, mejor conocido por su entrañable apodo Mantequilla, era el eterno cómico del pueblo, el actor de reparto que siempre arrancaba una sonrisa, una carcajada genuina. Siempre con su característica cara de asombro, su voz temblorosa y un ritmo para la comedia que parecía innato, espontáneo, sin esfuerzo. Era el alivio cómico, el contrapunto perfecto en dramas y rancheras, el que ponía la nota de humor en las situaciones más tensas. Pero con el paso de los años, el implacable ritmo de la industria y las exigencias de su trabajo comenzaron a cobrarle factura. Su cuerpo ya no le respondía como antes, y el cansancio se acumulaba, volviéndose crónico. Las jornadas de grabación eran cada vez más pesadas, los llamados a filmar se extendían por días sin descanso, sin un momento para recuperar fuerzas. Y para mantenerse en pie, para poder cumplir con su agenda de filmaciones diurnas y shows nocturnos en cabarets, según confesaron varios compañeros de set, Mantequilla comenzó a usar sedantes regulados, pastillas que le ayudaban a controlar los temblores nerviosos, la ansiedad que le provocaba la presión y el insomnio crónico que lo consumía, dejándolo exhausto. Pero esos mismos sedantes, mal combinados con alcohol o la falta extrema de sueño, comenzaron a deteriorar peligrosamente su lucidez frente a cámara, un conflicto ascendente que se hacía cada vez más evidente para todos los que lo rodeaban. Un camarógrafo del estudio reveló con tristeza: había días que filmábamos escenas de apenas 3 minutos, diálogos sencillos, y él no recordaba haberlas hecho. Tenía que verlas en el monitor y, con una mirada de genuina confusión, preguntaba: ¿eso lo dije yo? ¿Cuándo grabamos esto? Como si hubiera estado en un sueño. Durante el rodaje de una comedia ranchera,
En una escena donde Mantequilla debía interactuar con varios actores en una cantina bulliciosa, el clímax de su desconexión se hizo palpable para todos. En medio de la escena, con la cámara rodando, simplemente se quedó mirando al vacío, con una expresión ausente, y repitió la misma línea 3 veces seguidas, sin darse cuenta de su error. El director, con un suspiro de frustración, gritó «¡Corte!». Y él, completamente desorientado, preguntó «¿Ya empezamos? ¿Es mi turno?», sin comprender lo que había pasado. Los sedantes lo mantenían calmado, sí, pero también lo desconectaban peligrosamente de la realidad, de la escena, de sí mismo, dejándolo en un estado de letargo. Y aunque muchos en el set lo notaban lento, torpe o adormecido, con la mirada perdida, nadie decía nada. Porque era Mantequilla, el querido cómico, el que siempre cumplía. Y porque su nombre aún vendía entradas, garantizaba risas, y eso era lo único que importaba para la producción. Una actriz con la que compartió pantalla en sus últimos años, y que fue testigo de su declive, confesó con pesar, «Era triste verlo así. Sabías que ya no era el mismo hombre lleno de chispa, de energía, pero se aferraba a cada escena como si fuera la última oportunidad, con una desesperación silenciosa que rompía el alma». Su comedia seguía funcionando, el público seguía riendo con él, ajeno a su sufrimiento. Pero la chispa que lo caracterizaba, la espontaneidad que lo hacía único, ya no venía del alma, de su ingenio natural. Venía de una farmacia, de una dosis más que lo mantenía en pie. Y lo más doloroso era saber que todos lo sabían, que veían su sufrimiento, y aún así lo seguían filmando, explotando su talento hasta el último aliento, hasta que no pudo más. Ramón Gay, galán de horror, víctima del exceso. Ramón Gay fue uno de los rostros más intensos y apuestos del cine de oro mexicano, un galán que, con su elegancia y misterio, cautivó a la audiencia. Sus ojos penetrantes y su manera de actuar, que combinaba una seriedad profunda con una vulnerabilidad oculta, lo convirtieron en uno de los actores más solicitados durante los años 40 y 50. Brilló especialmente en películas de horror y melodramas, donde sus personajes atormentados parecían escritos para él, reflejando una oscuridad que iba más allá de la pantalla. Lo que pocos sabían era que ese tormento no era solo un recurso actoral, una técnica para dar vida a sus personajes. Ramón lo llevaba en la sangre, en su propia vida. Su carrera fue ascendente, sí, pero su vida sentimental fue turbulenta y marcada por la obsesión y los celos. Y cuando se mezclan las pasiones desbordadas, la frustración de relaciones complejas y el alcohol, el resultado puede ser letal, una combinación explosiva que lo llevaría a un final trágico. Todo se complicó cuando entró en una relación conflictiva con la actriz Evangelina Elizondo, una relación que se volvió un verdadero triángulo amoroso lleno de tensión. Los problemas entre ellos trascendieron lo íntimo, y el drama pronto se trasladó a los sets de filmación, a los camerinos, y más allá, hasta los bares donde Ramón comenzaba a perder el control, buscando en el alcohol una forma de evadir la realidad. Su consumo de alcohol aumentó de forma alarmante en sus últimos años, convirtiéndose en un conflicto ascendente que lo consumía. Según varios testimonios de colegas y amigos, Ramón usaba el alcohol como anestesia para las penas del corazón, para los celos que lo carcomían y para la presión de una vida personal que se desmoronaba. El clímax de su tragedia personal llegó en 1960, cuando protagonizó uno de los escándalos más oscuros y sonados del medio artístico mexicano. Ramón Gay murió asesinado a balazos por el esposo de Evangelina Elizondo, el actor Fernando Fernández, en un incidente que conmocionó a la sociedad. Algunos testigos aseguraron que el conflicto fue alimentado por los celos desmedidos, la posesividad y el alcohol, que nubló el juicio de todos los involucrados. Fue una muerte abrupta, violenta, un final digno de un melodrama de terror, pero que muchos en la industria y en su círculo íntimo sintieron como inevitable, dada la espiral de excesos y pasiones destructivas en la que Ramón ya se encontraba. Ramón Gay fue uno de esos casos donde la cámara lo adoraba, donde su talento era innegable, pero su vida real era una película de terror sin guión, un drama que él mismo escribió con sus decisiones. El alcohol no solo lo desfiguró emocionalmente, llevándolo a límites peligrosos. También fue el combustible del conflicto final que terminó con su vida, un epílogo sangriento a una existencia marcada por la pasión y la autodestrucción. Carlos López Moctezuma, el villano que filmaba bajo el efecto de narcóticos duros. Carlos López Moctezuma fue, durante décadas, el rostro del miedo,
la crueldad y la autoridad en el cine de oro. Su sola presencia en pantalla imponía, incluso sin hablar. Su mirada, penetrante y a menudo fría, provocaba tensión. Su voz, firme y cortante, bastaba para dominar cualquier escena, para encarnar al villano, al cacique, al tirano. Era el antagonista perfecto, capaz de transmitir una intensidad que helaba la sangre. Pero lo que pocos sabían, lo que se susurraba en los pasillos de los estudios y lo que se ocultaba celosamente, era que su intensidad no siempre era parte del guión, ni solo producto de su talento actoral. Venía de sustancias mucho más oscuras que lo hacían perder la línea entre personaje y una realidad alterada. Según testimonios de técnicos de confianza y 2 asistentes de dirección que trabajaron con él de forma recurrente, Carlos llegó a usar opiáceos y tranquilizantes potentes, narcóticos que le permitían, según él, acceder a un nivel más profundo de oscuridad emocional, a una dimensión de maldad que lo hacía aterradoramente convincente. Uno de ellos relató con escalofrío: tenía una cajita metálica que no soltaba nunca, su pequeño tesoro. Decía que era medicina para la presión, para el corazón. Pero se la veía usar antes de cada escena donde debía gritar, golpear o perder el control de forma violenta. La sospecha de que no estaba actuando del todo, que algo más pesado lo poseía, surgió de forma dramática durante el rodaje de un melodrama intenso. En una escena crucial, debía sujetar con fuerza a un actor joven durante una discusión acalorada. La escena terminó con el actor sangrando del labio, con una herida real. Carlos no pidió disculpas, no mostró arrepentimiento. Solo dijo, con una frialdad escalofriante: así se ve real, ¿no? Así es como debe sentirse. Según algunos testigos, en esos momentos su mirada estaba completamente ida, vacía, como si no hubiera nadie detrás de esos ojos. No escuchaba indicaciones del director. Solo respondía cuando oía el grito de «corte», como si despertara de un trance. Una actriz de reparto que compartió escena con él en sus momentos más oscuros, confesó años después: «Nunca supe si estaba viendo al personaje, al villano que interpretaba, o si realmente estaba poseído por algo más oscuro, algo que las drogas habían liberado dentro de él». Hubo quienes sospechaban que su adicción iba más allá de lo físico, que usaba las drogas para entrar en una especie de trance, donde el villano ya no era un papel, un mero personaje, sino un reflejo distorsionado de sí mismo, una parte de su psique que las sustancias desataban. Y los directores, en lugar de detenerlo, de buscarle ayuda, le daban libertad total, le permitían ese método autodestructivo. Porque lo que lograba en cámara era tan poderoso, tan visceral, tan aterradoramente convincente, que nadie quería arruinarlo, nadie se atrevía a romper la magia oscura que creaba. Carlos López Moctezuma no interpretaba maldad, la encarnaba, con ayuda de sustancias que lo llevaban al borde del abismo. Y todos lo sabían. Y aún así, lo seguían filmando, hasta el final. Andrés García, el galán indomable que se perdió en su propia leyenda. Durante décadas, Andrés García fue el arquetipo del macho latino por excelencia: cuerpo escultural, mirada seductora y una arrogancia que fascinaba a millones, convirtiéndolo en un sex symbol. Desde sus inicios en el cine hasta su dominio en la televisión, Andrés construyó una imagen de hombre invencible, sin miedo a nada ni a nadie, pero el costo de esa fama desbordada, de esa vida al límite, fue mucho más alto de lo que parecía. Aunque no es estrictamente parte del cine de oro clásico en su apogeo, su figura se convirtió en heredera directa del estereotipo viril y aventurero que tanto se promovió en esa época. Y al igual que muchos ídolos anteriores, la adicción al alcohol fue parte inseparable de su vida pública y privada, un compañero constante en su camino de excesos. Andrés nunca negó su gusto por la fiesta, las mujeres y el exceso. Él mismo reconocía en entrevistas que el alcohol estaba presente en cada una de sus grandes noches de celebración, y también en sus peores días, en sus momentos de soledad y reflexión. Era parte de su rutina, parte de su personaje, una extensión de su personalidad desbordada y sin filtros. «Yo tomaba porque me gustaba estar en control de mi descontrol», declaró alguna vez en una entrevista que dejó helados a los espectadores, revelando una filosofía de vida peligrosa. Pero con el tiempo, ese personaje lo fue consumiendo. La línea entre el actor y el hombre se difuminó hasta desaparecer, y Andrés se convirtió en la leyenda que había creado, con todas sus virtudes y sus defectos magnificados. A medida que envejecía, los escándalos aumentaban,
Las peleas con la prensa se intensificaban y sus declaraciones se volvieron cada vez más erráticas, más contradictorias, generando confusión y preocupación. Los médicos comenzaron a advertirle que debía parar, que su vida estaba en riesgo, pero Andrés nunca fue de seguir órdenes, de someterse a reglas, creyendo que su cuerpo era tan invencible como su espíritu. En sus últimos años, sufrió serios problemas de salud, incluyendo dificultades neurológicas, pérdida de movilidad y un deterioro visible que contrastaba brutalmente con la imagen viril y atlética que tanto cultivó en su juventud. En varias entrevistas, se le veía confundido, irritable, y con un tono nostálgico que dejaba entrever que ya no controlaba la historia de su vida, que se le escapaba de las manos, víctima de sus propios excesos. Falleció en 2023, y aunque los medios lo despidieron como un ícono, una leyenda, muchos sabían que ese final fue el resultado de una vida vivida sin frenos, al límite de la autodestrucción, un clímax trágico de una existencia desbordada. El alcohol no fue su único demonio, pues también enfrentó otros vicios, pero sí fue el más constante, el que lo acompañó hasta el final, el que le cobró la factura más alta. Y aunque su leyenda vive en miles de películas y recuerdos, su final fue una sombra larga y dolorosa que pocos quieren recordar, un epílogo trágico a una vida de excesos y desenfreno. Antonio Aguilar, el charro que también cabalgó al borde del abismo. Antonio Aguilar, el gran charro de México, fue símbolo de la tradición, la música vernácula y el cine ranchero. Con su voz potente, su imponente presencia a caballo y su estampa de hombre recio, se ganó el respeto del público y marcó una época tanto en el cine como en la música, convirtiéndose en una leyenda viviente, un embajador de la cultura mexicana. Pero incluso los ídolos tienen sombras, y Antonio Aguilar no fue la excepción. Y en el caso de Antonio Aguilar, esa sombra tenía nombre y olor, el alcohol, un compañero que lo acompañó en las buenas y en las malas. Durante sus años de apogeo, cuando filmaba hasta 5 películas al año y daba giras constantes por todo el continente, las jornadas eran extenuantes, la presión inmensa, el cansancio acumulado. Para mantenerse firme, para aguantar el ritmo, para no flaquear ante las exigencias, comenzó a depender de ciertas copas de impulso, de tragos que le daban una energía artificial, un empuje momentáneo. Los que estuvieron cerca de él en los sets recuerdan que nunca se mostraba borracho, nunca perdía la compostura frente a la cámara, pero siempre tenía un trago cerca, como un compañero inseparable, un cómplice silencioso. Un tequila en la mano antes de grabar una escena, un caballito al terminar y una botella completa en las celebraciones nocturnas que se extendían hasta el amanecer. Su esposa, la también famosa Flor Silvestre, fue quien más sufrió esos momentos, quien más lo enfrentó. Se dice que muchas veces lo confrontó, que intentó limitar sus excesos, que le rogó que parara por el bien de su salud y su familia, pero Antonio era terco, de carácter fuerte, arraigado a sus costumbres y a su libertad. Y cuando el orgullo se combina con el alcohol, nadie gana, solo hay perdedores, solo queda el dolor. En los últimos años de su vida, aunque ya no bebía como antes, los estragos de los excesos pasados eran evidentes en su salud, problemas digestivos crónicos, fatiga constante y una tristeza silenciosa que solo los más cercanos notaban en su mirada, en sus gestos, en su semblante. Antonio Aguilar murió en 2007 a los 88 años, rodeado de su familia, despedido con honores y con el cariño de un pueblo que lo adoraba. Pero muchos aseguran que el hombre fuerte del cine mexicano ya se había comenzado a despedir años antes. Cuando la fama bajó, las luces del escenario se apagaron, y las copas ya no anestesiaban nada, solo dejaban un vacío inmenso en su alma. Germán Valdés Tintán, la risa que escondía una tristeza con sabor a alcohol. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue un torbellino de carisma, ritmo y humor que cambió para siempre el cine mexicano. Su personaje del Pachuco lo convirtió en un fenómeno cultural, un ícono de la contracultura, y su voz, su estilo, su irreverencia, lo hicieron inolvidable, un genio adelantado a su tiempo. Era el rey de la improvisación, el que con una mirada o un gesto podía hacer reír a carcajadas a todo un país, sin importar la edad o la clase social. Pero detrás de esa risa contagiosa, detrás de cada chiste y cada baile, había una tristeza profunda que pocos pudieron ver, una melancolía que lo acompañaba en silencio. Tintán era un hombre sensible, perfeccionista, y en muchas ocasiones, incomprendido por una industria que comenzó a dar la espalda al cine cómico, buscando nuevas fórmulas y olvidando a sus pioneros. A medida que las modas cambiaban y los papeles se reducían, Tintán sintió que el mundo lo estaba olvidando,
que su brillo se apagaba, que su tiempo había pasado. Y cuando alguien que vive del aplauso deja de escucharlo, cuando la ovación se silencia, empieza a buscar consuelo en otras partes, en su caso, en la botella, en el alcohol que prometía un olvido momentáneo, una falsa felicidad. Quienes trabajaron con él en sus últimos años han contado que llegaba al set ya con unas copas encima, buscando en el licor el valor para enfrentar la cámara. Y aunque su profesionalismo lo hacía dar la talla frente a cámara, entregando actuaciones memorables, tras bastidores era otro, cansado, callado, a veces con la mirada perdida en un punto lejano, sumido en sus pensamientos más oscuros. El alcohol fue erosionando su cuerpo y su energía de forma implacable. En las entrevistas se notaba el desgaste, la voz más ronca, el humor menos brillante y una tristeza que ni el maquillaje más espeso podía ocultar, que se reflejaba en sus ojos. Falleció en 1973, a los 57 años, víctima de un cáncer, pero muchos aseguran que su deterioro fue acelerado por el alcohol y el olvido, por la soledad que lo rodeó en sus últimos días, una acción descendente que lo llevó a un final prematuro. La industria que tanto rió con él, que se benefició de su talento, no supo cómo sostenerlo cuando dejó de ser rentable, cuando su estrella empezó a declinar. Tin Tan murió sin la gloria que merecía en sus últimos momentos, sin el reconocimiento que su legado merecía, pero con una huella imborrable en el corazón de México, un legado que ninguna borrachera pudo borrar. Estos 9 actores nos regalaron risas, lágrimas, canciones, dramas y momentos inolvidables que hoy son parte imborrable de la historia del cine mexicano. Pero lo que no sabíamos, lo que se ocultó por décadas bajo el brillo de los reflectores y el glamour de la pantalla, era que muchos de ellos lo hicieron sin estar realmente presentes, con el cuerpo en el set y el alma en otro lugar, bajo el efecto de sustancias que les permitían o les obligaban a seguir adelante, a mantener la ilusión. Actuaban, sí, con una maestría innegable, con un talento que trascendía su dolor y sus demonios. Pero también sobrevivían, día tras día, a un dolor físico o emocional, a la presión asfixiante de la fama, a una industria implacable que prefería verlos drogados y funcionales, antes que verlos descansar, buscar ayuda o simplemente ser humanos, con sus vulnerabilidades y sus límites. Porque en el cine de oro, el talento era inmenso, desbordante, innegable, pero el silencio sobre las adicciones, sobre los sacrificios personales, sobre la salud mental de sus estrellas, era aún mayor, un pacto de silencio que protegía la imagen a cualquier costo. Una verdad incómoda que nos invita a reflexionar profundamente sobre el precio de la fama, sobre la fragilidad humana, y sobre la complicidad de un sistema que prioriza el espectáculo por encima del bienestar humano, dejando a sus ídolos a su suerte. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Hay algún otro actor del que te gustaría saber más sobre su lucha? ¿Crees que hoy, con más conciencia sobre la salud mental y las adicciones, la historia de estos actores habría sido distinta y habrían encontrado el apoyo que necesitaban? Te leo en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte las verdades que nadie se atrevió a decir, las historias ocultas que merecen ser contadas. Aquí, en Etapa de Oro, las historias ocultas del cine, por fin se cuentan, con la verdad y el respeto que merecen.